Corazón de venganza. Les invito a escuchar en mi canal y apóyenme con un like y suscripción si les gusta. Rafael Mendoza tenía 35 años y durante los últimos 10 había vivido como todo hombre sueña vivir, dedicándose a lo que ama y durmiendo en los brazos de una hermosa esposa. Después de dejar el ejército, donde sirvió como especialista en demolición en una unidad de élite, Rafael abrió una pequeña pero exitosa empresa de construcción. Emily tenía 28 años. Se conocieron en un gimnasio donde ella trabajaba como instructora de FIT. Emily estuvo nerviosa durante todo el camino hasta el Hotel Grand Nevada. El taxi serpenteaba por las calles nocturnas y ella no podía deshacerse de la sensación de que este viaje era un error. En el último momento incluso quiso cancelar, pero Rafael insistió, le parecía importante que su esposa mantuviera contacto con sus antiguos compañeros de clase. Incluso le regaló para este viaje un nuevo vestido negro de cóctel de su diseñador favorito. La espaciosa habitación en el 12º piso la recibió con el frescor del aire acondicionado y vistas a las luces de la ciudad nocturna. Emily sacó de su maleta 2 vestidos, el negro y uno azul oscuro de noche, comprado hace un año. Después de extenderlos sobre la amplia cama, pasó una hora entera debatiéndose entre ellos hasta que se decidió por el regalo de su marido. Al fin y al cabo, pensó, este vestido trae buena suerte. Las siguientes. El restaurante Blue Moon estaba ubicado en el centro histórico de la ciudad, en un edificio de principios del siglo pasado. Su interior combinaba el lujo del Art Deco con el minimalismo contemporáneo, muchos espejos, luz tenue, cómodos sofás de un profundo color azul. Lo primero que llamó la atención de Emily fueron las joyas de sus ex compañeras de clase, llamativos collares, pulseras cubiertas de diamantes, relojes macizos de diseño. Instintivamente, una salvadora copa de martini apareció en su mano casi inmediatamente. Le siguió una segunda y luego una copa de champán. El alcohol amortiguaba el agudo sentimiento de inferioridad que la invadía en oleadas cuando otra ex compañera exclamaba con fingido entusiasmo: «Ah, así que trabajas como entrenadora de fitness. ¡Qué lindo! Yo ahora soy socia directora en un bufete de abogados». «¿O en serio, solo casada? Pensé que tendrías tu propia casa». Justo en ese momento, cuando estaba lista para huir al baño de damas y echarse a llorar, se le acercó James Collins. No reconoció inmediatamente en el elegante hombre de traje impecable a aquel estudiante aplicado que siempre se sentaba en la última fila con un libro de matemáticas. El tiempo definitivamente le había favorecido, sus rasgos se habían afinado, adquiriendo nobleza, y en sus ojos apareció ese brillo especial que solo tienen las personas. Emily Mendoza, sigues tan hermosa como siempre, dijo con una leve sonrisa besándole la mano. Su contacto le provocó escalofríos en la piel. Bailamos. Siguiente hora pasó como un instante. James resultó ser un excelente bailarín y un conversador aún mejor. Recordaba anécdotas divertidas de la vida escolar, evitando delicadamente temas de carrera y prosperidad. En su presencia, Emily se relajó e incluso comenzó a disfrutar de la velada. El champán fluía generosamente y los cumplidos de James se volvían cada vez más personales y directos. «¿Sabes?», le susurró al oído durante otro baile. Ya bien pasada la medianoche cuando James se inclinó hacia su oído y dijo en voz baja: «¿Sabes? Hay un lugar especial, no para todos, solo para quienes saben apreciar la vida de verdad». Emily, embriagada por el champán y su cercanía, ni siquiera preguntó a dónde iban. El Mercedes plateado los llevaba por la carretera nocturna, dejando atrás las luces de la ciudad. James hablaba sin parar de cómo después de la universidad comenzó a invertir en el casino Golden Crown. Apareció ante ellos de repente, un majestuoso edificio de estilo Art Nouveau al pie de un antiguo volcán. Su fachada dorada, iluminada por cientos de luces, parecía un espejismo en el desierto nocturno. «Un lugar para los elegidos», dijo James con una sonrisa, ayudando a Emily a salir del coche. En el espacioso vestíbulo los recibió un solícito gerente que parecía conocer a James personalmente. Los condujo a la zona V. «Probemos esta». James la guió hacia una máquina con la imagen de una pirámide egipcia. «Tengo un presentimiento». Emily nunca antes había jugado en un casino, pero en ese momento sentía que era capaz de todo. Los primeros $50 se convirtieron en 300, luego la cuenta pasó a miles.
El tiempo se detuvo, solo existía el melodioso tintineo de las ganancias, los susurros admirativos de James y las copas de champán que parecían aparecer. James estaba encantado. Te lo dije, tienes un don, pero sabes que esto es solo el principio. El verdadero juego espera allí. Señaló una elegante sala con ruleta, donde se sentaban a las mesas hombres refinados en smoking y mujeres con vestidos de noche cubiertos de diamantes. Vamos, te mostraré lo que es la verdadera suerte. El croupier de la mesa de ruleta, un hombre imponente de mediana edad con mirada atenta, los saludó con una leve inclinación de cabeza. Emily, tambaleándose por el champán bebido y el éxito que le hacía girar la cabeza, permitió que James la sentara a la mesa. Vamos a intentar algo sencillo para empezar, sugirió. Pon 1000 en el 23. Tengo un buen presentimiento. Ella colocó las fichas sin pensarlo. La bola rebotó entre los huecos como a cámara lenta y se detuvo exactamente en el 23. La sala estalló en aplausos. 35-1, anunció solemnemente el croupier empujando hacia ella un impresionante montón de fichas. Emily se sentía como una reina. En ese momento, James se inclinó hacia ella. Escucha, tengo un amigo, un inversor serio. Puede prestarnos 100,000 para un juego realmente grande. Todo sucedió tan rápido que Emily ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta del momento del colapso. James mencionó el número 17 y ella, casi sin mirar, empujó todas las fichas al campo verde. La bola danzó en círculo durante una eternidad. Emily contuvo la respiración. En algún momento le pareció que se ralentizaba justo en el 17, pero un último salto traicionero y se detuvo en el 14. Cayó un silencio ensordecedor. No, 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 no. Emily se agarró la cabeza, de repente sobria. Se sintió mareada. James puso una mano en su hombro. Tranquila, tengo una solución, ven conmigo. Ella se dejó llevar como una sonámbula sin sentir sus propias piernas. Subieron a la zona VIP, donde en una sala privada los esperaba el inversor. Víctor Golovkin resultó ser un hombre imponente de unos 45 años, con un traje impecable de Brioni. En sus ojos oscuros brillaba una aguda inteligencia y en su ligero acento se adivinaba un origen eslavo. Besó galantemente la mano de Emily, le ofreció coñac y se sentó frente a ella, observando atentamente su rostro lloroso. No vale la pena preocuparse tanto, querida, su voz era suave, casi paternal. En la vida pasan cosas, la cuestión es cómo resolvemos nuestros problemas. Hizo una pausa. Tengo una propuesta de negocios para usted. Aquí y ahora me debe una suma redonda, $100,000. Sonrió significativamente. Si los tiene, excelente. Y si no, tenga en cuenta que le quitaré todo legalmente y la enviaré a la cárcel. Supongo que ni remotamente tiene esa cara. Emily sintió que la habitación giraba ante sus ojos. Quería gritar, huir, pero estaba como paralizada. James había desaparecido discretamente de la sala. Víctor bebía su coñac con calma, esperando una respuesta. ¿Tiene esposo, tengo entendido?, preguntó como al pasar. Sería desagradable si se enterara de su imprudencia. En ese momento algo se rompió en el alma de Emily. Rompió a llorar cubriéndose la cara con las manos, manchándose las mejillas con el rímel. Sí, susurró entre lágrimas. Sí, acepto. Víctor asintió con satisfacción y presionó un botón en la mesa. Entró un guardia silencioso. Acompaña a la señora Mendoza a mis aposentos, ordenó Víctor, y trae champán. Las siguientes horas quedaron grabadas para siempre en la memoria de Emily como la peor pesadilla de su vida. Recordaba el frío brillo de las copas de cristal, el pesado aroma de una colonia cara, el contacto de manos ajenas. Recordaba cómo intentaba distanciarse, imaginarse en algún lugar lejano, pero la realidad una y otra vez irrumpía en su conciencia con las bruscas órdenes de Víctor. Al amanecer la llevaron de vuelta al hotel. Pasó casi una hora bajo una ducha abrasadoramente caliente, tratando de lavar de sí misma los acontecimientos de esa noche. Su piel enrojeció por frotar enérgicamente con la esponja, pero la sensación de suciedad no desaparecía. En el avión sentía constantes náuseas por la resaca, por el asco hacia sí misma, por el miedo al futuro. La azafata solícitamente le traía agua y toallitas húmedas, tomando su estado. Emily regresó a casa entrada la noche.
En el recibidor estaba encendida la luz, Rafael la esperaba. Estaba sentado en su sillón favorito, revisando papeles del trabajo, y levantó la cabeza cuando ella entró. Por un segundo, en su mirada destelló la preocupación, notó inmediatamente su palidez y los ojos enrojecidos. ¿Está todo bien?, preguntó, dejando a un lado los documentos. ¿Cómo fue la reunión? Emily abrió la boca, pero no pudo emitir ni un sonido. Sus rodillas se doblaron y lentamente se desplomó en el suelo, sacudida por los sollozos. Rafael instantáneamente estuvo a su lado, la abrazó por los hombros. ¿Qué pasó, Emily, mi amor? ¿Qué ocurrió? Ella no podía parar. Las palabras salían entre sollozos, confusas, entrecortadas. Sobre la reunión de exalumnos, sobre James, sobre el casino, sobre las ganancias y la pérdida, sobre la oficina de Víctor, sobre sus condiciones. Rafael escuchaba sin interrumpir. Solo los músculos de sus mandíbulas se tensaban y los dedos que apretaban el brazo del sillón se blanquearon por la tensión. Cuando ella se cayó, en la casa cayó un silencio mortal. Se podía oír el tic-tac del reloj en la pared y a lo lejos el ladrido de un perro. Rafael se levantó lentamente. Sus movimientos eran mecánicos, como los de un robot. Se acercó a la ventana y durante mucho tiempo miró a la oscuridad. Emily seguía sentada en el suelo, abrazando sus rodillas con los brazos, esperando la sentencia. Así que en 2 semanas debes volver con él, dijo finalmente Rafael. Su voz sonaba inusualmente apagada. O pagar $100,000. Rafael, yo no sé qué me pasó. Estaba borracha, todo el tiempo me servían champán. James, él sabía lo que hacía, lo tenía todo planeado. Se detuvo al captar la mirada de su marido. En sus ojos no había ni ira ni repugnancia, solo un cansancio infinito y algo más que Emily nunca antes había visto. Una fría y calculadora determinación. Ve a dormir, dijo tras una larga pausa, necesitas descansar. Tú me perdonarás. Rafael no respondió. Miraba a través de ella, como si ya no viera a su esposa, sino un objetivo, un punto en el horizonte. Sus dedos acariciaban mecánicamente su muñeca izquierda, un viejo hábito que le quedó de su tiempo en las fuerzas especiales. Así lo hacía siempre cuando tomaba una decisión importante. Ve a dormir, repitió. Emily se levantó con piernas temblorosas y se arrastró hasta el dormitorio. Ya en la puerta se volvió. Te amo, Rafael, por favor no me abandones. Él seguía mirando por la ventana. A sus espaldas, sobre la mesa, brillaban tenuemente sus medallas militares bajo el cristal. Entre ellas estaba la medalla al mérito especial en desactivación de minas, recuerdo de aquel tiempo cuando el teniente Mendoza era considerado el mejor especialista en demolición de su unidad. Emily no podía saber en qué pensaba su marido en ese momento, en cómo calcular con exactitud la profundidad de colocación de explosivos para que la sacudida fuera lo suficientemente fuerte pero no destructiva, en cómo prever todas las variantes para que el plan funcionara a la perfección, en que la venganza es un plato que se sirve frío. Permaneció junto a la ventana hasta el amanecer, elaborando metódicamente en su cabeza el esquema de la operación. Cuando los primeros rayos de sol tiñeron el horizonte, el plan estaba listo. Rafael Mendoza sabía lo que tenía que hacer, y sabía exactamente cómo hacerlo. El motel Desert Rose parecía el decorado de una película barata sobre la vida del interior de América. El edificio de 2 pisos, pintado alguna vez de un alegre color rosa, ahora recordaba una vieja postal desgastada, descolorida por el sol. La pintura descascarada dejaba al descubierto en algunos lugares el hormigón gris, y el letrero de neón con la imagen de una rosa parpadeaba con tal irregularidad que parecía estar guiñando el ojo a los trabajadores. Rafael eligió la habitación 217 en el segundo piso no por casualidad. Desde allí se abría una vista perfecta del estacionamiento, la carretera principal y, lo más importante, la sinuosa carretera que conducía al casino Golden Crown. En un día despejado, incluso se podían distinguir los contornos del edificio del casino, resplandeciendo a lo lejos como un espejismo en el desierto. La habitación estaba amueblada espartanamente.
Lo primero que hizo fue sacar de su desgastada mochila militar unos prismáticos nuevos Nikon Monarch 520x56 con aumento de 20 veces y sistema de estabilización de imagen. $1,500 bien gastados, pensó, recordándolo meticulosamente que había elegido este modelo en la tienda de caza Hunters Paradise, en las afueras de la ciudad. El vendedor insistentemente le ofrecía variantes más baratas, pero Rafael sabía. Junto a los prismáticos, sobre la mesa desgastada colocó un cuaderno con una lujosa cubierta de cuero. El cuero marrón oscuro desprendía un agradable aroma y las gruesas páginas de papel de alta calidad parecían pedir que se hicieran anotaciones en ellas. Justo como en las viejas películas de detectives, sonrió para sí Rafael, recordando las interminables sesiones de cine con Emily cuando aún eran felices. Ella adoraba las películas noir. Rafael se acercó a la ventana, evaluando con profesionalidad el puesto de observación. El sol pegaba la mayor parte del día en el lado opuesto, por lo tanto, no había que preocuparse por los reflejos de los prismáticos. La distancia hasta la carretera principal, unos 200 metros, ideal para observar las matrículas de los coches. La estrecha cornisa bajo la ventana permitía instalar una cámara compacta para grabación nocturna. Él eligió Specific. Dedicó los primeros 3 días exclusivamente a la observación externa, elaborando un detallado horario de funcionamiento del casino. La entrada de los vehículos blindados se realizaba estrictamente según el horario, cada martes y viernes a las 10:15 de la mañana, más o menos 5 minutos. La seguridad cambiaba 4 veces al día, los relevos se producían rápida y eficientemente. Rafael notó que durante el turno de noche el número de guardias. En el cuarto día, Rafael cruzó por primera vez el umbral del Golden Crown como visitante. Había pensado cuidadosamente su imagen, jeans gastados pero limpios de Levi's, una camisa a cuadros de Eddie Bauer, zapatos usados, un típico representante de la clase media decidido a probar suerte. Sin accesorios caros, solo un sencillo reloj Timex y un anillo de boda. El guardia de la entrada le echó una mirada indiferente, clientes así eran habituales aquí. Las primeras 2 horas las dedicó a elaborar un esquema detallado de la sala de juegos. Lo hizo sin prisa, moviéndose de una máquina a otra, haciendo pequeñas apuestas. Los $50 asignados para la noche se acabaron rápidamente, pero eso no le preocupaba, el dinero era solo una tapadera. Mucho más importante era la información, la disposición de las mesas, las rutas de los camareros, las zonas ciegas de las cámaras de vigilancia. Notó que el bar estaba ubicado en un punto estratégicamente importante. Desde allí se podía ver toda la sala principal. Rafael pidió una cerveza sin alcohol y se acomodó en un alto taburete de bar, preparándose para una larga observación. El camarero, un hombre mayor con un bigote bien recortado, se presentó como Frank. A cambio de un billete de $20, como casualmente dejado en la barra, compartía gustosamente chismes sobre los clientes habituales. Exactamente a las 9 de la noche apareció James Collins. Rafael sintió cómo se le contraía el estómago de odio. James lucía impecable en su traje gris de Tom Ford, un auténtico hombre de negocios de Wall Street. A su lado caminaba con pasitos cortos una rubia menuda con un vestido de cóctel rojo, exactamente como Emily una semana antes, igual de insegura, igual de ávida de cumplidos. Rafael apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Observó cómo se desarrollaba el guión familiar. Primero las máquinas tragamonedas, especialmente preparadas, con un porcentaje elevado de ganancias. Luego el champán, el camarero parecía materializarse de la nada cada vez que la copa de la rubia se vaciaba. James le susurraba algo al oído, ella reía, emborrachándose cada vez más no tanto por el alcohol como por la atmósfera de lujo y éxito imaginario. Después de una hora de tal procesamiento, se trasladó. Al día siguiente, Rafael decidió ampliar el campo de investigación. En el Hotel Riverside, ubicado a 2 manzanas del casino, encontró a un portero locuaz. Tras recibir 3 billetes de $100, compartió gustosamente información sobre extraños incidentes de los últimos meses. Resultó que en medio año al menos 4 mujeres se habían alojado en el hotel después de una noche en el casino. Todas estaban histéricas, todas exigían que la... Dicen que el ruso tiene cobertura en la alcaldía, susurró el portero, mirando nerviosamente a su alrededor. Y tiene gente en la policía.
Hace un par de años un detective empezó a investigar el casino, lo trasladaron a algún agujero en Idaho, y la inspección fiscal solo hace controles no programados para cubrir el expediente. Cerca de la medianoche, Rafael notó la aparición de una nueva figura. Tatiana Golubkina entró en la sala como una reina en un baile. Su aparición no pasó desapercibida. Varios asiduos del casino inmediatamente se acercaron al bar. Era hermosa, no se podía negar. El vestido azul oscuro de Versace resaltaba su figura perfecta, el collar de diamantes brillaba suavemente bajo la tenue luz, pero Rafael notó lo principal, sus ojos, fríos, calculadores. Observó atentamente su trabajo. Tatiana nunca hablaba primero, la víctima debía tomar la iniciativa. Normalmente esto ocurría en el bar, donde ella bebía despreocupadamente su invariable Manhattan con doble cereza. Una vez establecido el contacto, comenzaba el juego. Tatiana casualmente se encontraba cerca del cliente durante sus apuestas. Y qué coincidencia tan sorprendente. En su presencia, este comenzaba a ganar. El sistema de señales entre ella y el croupier estaba perfeccionado hasta la perfección. Rafael, gracias a su experiencia militar con señales ocultas, descifró rápidamente los comandos básicos. Un toque al lóbulo de la oreja izquierda significaba que la siguiente ganancia debía ser grande. Un brazalete ajustado en el brazo derecho, el cliente estaba listo para el gran juego. Un ligero golpeteo con los dedos en la copa, era hora de arruinar a otro desafiante. La llamada telefónica sonó a las 5 de la mañana, cuando Rafael acababa de regresar de la observación nocturna. Mike Peterson, su antiguo compañero de servicio y ahora especialista del Departamento Geológico del Ministerio de Defensa, nunca llamaba solo para charlar. «Hola, amigo», la voz de Mike sonaba cansada, como si no hubiera dormido en toda la noche. «Recibí tu solicitud sobre actividad sísmica, un tema extraño para alguien que construye casas. ¿Estás tramando algo?» Rafael se frotó el puente de la nariz. No había dormido durante 36 horas, pero no sentía cansancio. «Solo compruebo el terreno para un nuevo proyecto», respondió con toda la naturalidad posible. «¿Qué puedes decirme?» «Te diré que tienes una suerte endiablada. En 9 días se espera una serie de temblores subterráneos. Nada serio, máximo 3,2 en la escala de Richter. Para esta zona es normal, ocurre aproximadamente cada 2 semanas. Los lugareños ni siquiera prestan atención». Después de la conversación, Rafael desplegó sobre la mesa un mapa topográfico de la zona. El casino, Golden Crown, estaba construido en la ladera de un volcán extinto, una decisión bastante arriesgada desde el punto de vista de la seguridad sísmica. Pero precisamente esto hacía que su plan fuera perfecto. Pasó varias horas estudiando los cortes geológicos del suelo, dibujando esquemas y realizando complejos cálculos. Al mediodía ya estaba en camino, explorando el territorio alrededor del casino. Hacía un calor insoportable, el termómetro marcaba 95 grados Fahrenheit a la sombra. Rafael recorría metódicamente la ladera, tomando notas en su cuaderno y fotografiando el relieve del terreno. Su atención fue atraída por un viejo túnel técnico, excavado en los años 50 para investigaciones geológicas. El túnel se encontraba a media milla del casino y la tienda local de construcción, Wilders & Haven. Rafael pasó casi 4 horas seleccionando cuidadosamente el equipo. Se registró bajo el nombre de John Smith, pagó en efectivo y compró todo en diferentes secciones para no llamar la atención. Un taladro industrial con corona de diamante, fijaciones especiales para trabajos subterráneos, aparatos de control y medición, todo esto fue colocado en su furgoneta bajo la apariencia de materiales. Prestó especial atención a los explosivos. Su experiencia como especialista en demolición le sugería que los explosivos convencionales no servirían aquí, necesitaba algo más sutil, con acción dirigida. A través de viejos contactos militares, consiguió una composición experimental desarrollada para trabajos mineros. Este explosivo proporcionaba un impulso controlado, sin onda destructiva, exactamente lo que necesitaba. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, Rafael trabajó en el túnel. Los cálculos debían ser perfectos, el menor error podía conducir a una catástrofe.
Utilizó un nivel láser para una navegación precisa, verificaba cada metro del pasaje excavado según sus planos. Durante el día dormía y por la noche volvía a observar el casino, no podía perder la vigilancia. Al final del quinto día, el pasaje subterráneo estaba listo. Rafael instaló los dispositivos explosivos a una profundidad de 40 metros, exactamente bajo los cimientos del casino. Cada carga fue colocada con precisión de orfebre. La explosión debía crear una onda dirigida que coincidiría con el temblor sísmico natural. Necesito un crédito. Un gran crédito. Rafael estaba sentado en la oficina de James Hoffman, director del banco First Nevada Trust, y observaba cómo éste estudiaba los documentos. Fuera, el sol de Nevada castigaba sin piedad, pero en la oficina se estaba fresco, el aire acondicionado funcionaba a plena potencia. Una casa en las afueras de Portland, un exitoso negocio de construcción, un historial crediticio impecable. Hoffman golpeaba con su pluma sobre la mesa. Y la casa de sus padres como garantía adicional. Está seguro de que quiere arriesgarlo todo. Rafael asintió. Había pasado una noche en vela pensando en este paso. Todo lo que había construido durante 10 años, la acogedora casa donde él y Emily planeaban criar a sus hijos, la empresa que comenzó con un solo camión y una brigada de 3 personas, la casa de sus padres donde pasó su infancia, todo esto ahora era simplemente fichas en un gran juego. $186,000, dijo el banquero tras una larga pausa. Es lo máximo que podemos ofrecerle con tal garantía. La tasa de interés será alta. Los siguientes 2 días los dedicó a crear una nueva imagen. En la boutique Brioni al principio lo miraron con sospecha. Los jeans gastados y la camisa sencilla no inspiraban confianza. Pero cuando sacó un fajo de flamantes billetes de $100, la actitud cambió instantáneamente. 3 trajes confeccionados por encargo express le costaron $30,000. Un reloj Patek Philippe, otros $45,000. Zapatos de John Loeb, gemelos de Cartier Camille. Ahora aparecía en el casino después de las 10 de la noche, cuando la sala estaba llena de público adinerado. Su aparición no pasó desapercibida. Un caballero impecablemente vestido, que hacía grandes apuestas con elegancia despreocupada, siempre atrae la atención. Evitaba intencionadamente la ruleta, prefiriendo el blackjack, un juego que requiere concentración y cálculo. Ganaba y perdía con la misma expresión impasible, nunca alzaba la voz y dejaba. Nuevo cliente, mesa número 4, oyó cómo la camarera susurraba algo al micrófono oculto en el cuello de su uniforme. Rafael sabía, la información ya había sido transmitida arriba y pronto habría una reacción. Tenía razón, 15 minutos después Tatiana apareció en la sala. Eligió para su salida un vestido rojo de Valentino, la seda fluida acentuaba cada movimiento. El collar de diamantes en su cuello probablemente valía más que la facturación anual de la empresa constructora de Rafael. La observaba por el rabillo del ojo, fingiendo estar completamente absorto en el juego. Tatiana recorrió lentamente la sala, deteniéndose como por casualidad junto a la mesa de blackjack. «¿Me permite?» Su voz era grave, con una ligera ronquera. Sin esperar respuesta, se sentó en la silla contigua. Olía a perfume de Cleavage Christian. Rafael había estudiado especialmente todos los aromas de lujo para saber con qué se enfrentaba. Por favor, inclinó ligeramente la cabeza, continuando el juego. Por el rabillo del ojo notó cómo ella examinaba sus manos, no llevaba anillo en el dedo anular. Primer punto a su favor. «¿Es su primera vez aquí?» Tatiana hizo un gesto al camarero. «Permítame invitarle a una bebida especial. Tenemos un magnífico whisky de Malta de 50 años. Gracias, pero prefiero mantener la mente clara durante el juego». Rafael se permitió una ligera sonrisa. Aunque, debo admitir, tal oferta de una mujer así es muy tentadora. En los ojos de Tatiana destelló el interés. Normalmente los hombres no rechazaban su invitación. Cruzó las piernas y el vestido se deslizó seductoramente por su muslo. «Usted debe ser un jugador profesional», tal contención.
No para nada hizo otra apuesta, solo un empresario al que le ha aburrido ganar dinero de la manera habitual. Sabe, a veces uno quiere emociones fuertes. Tatiana se inclinó ligeramente hacia adelante, ofreciendo una mejor vista de su escote. Oh, entiendo perfectamente a qué se refiere. Muchos buscan precisamente eso aquí, emociones fuertes. Rafael ganó la ronda y empujó despreocupadamente las fichas hacia el croupier. Por el rabillo del ojo notó cómo Tatiana hacía una señal, un ligero toque a su pendiente. La siguiente mano le trajo una gran ganancia. Parece que le traigo suerte, ronroneó Tatiana. Quizás ahora si me permita invitarle a una bebida, celebremos su éxito. Solo si me acompaña. Rafael se levantó de la mesa, recogiendo sus fichas, y quizás me cuente más sobre este lugar extraordinario. Tatiana sonrió, aceptando su brazo. No sabía que iba directo a una trampa tendida. No sabía que cada uno de sus gestos, cada mirada habían sido calculados de antemano. No sabía que el hombre al que pretendía engañar ya tenía en sus manos todos los hilos del juego. El plan de Rafael entraba en su fase decisiva. Durante los siguientes 3 días, Rafael interpretó el papel del ingenuo enamorado con la precisión de un actor experimentado. Cada uno de sus gestos, cada palabra estaban medidos con precisión matemática. Permitía que Tatiana pensara que controlaba la situación, secundando hábilmente sus manipulaciones. De vez en cuando accidentalmente demostraba su prosperidad financiera, extractos bancarios descuidadamente dejados sobre la mesa, fotos de. Durante el día dormía, recuperando fuerzas después de las vigilias nocturnas en el casino. Por la noche se preparaba cuidadosamente para salir, un traje perfectamente planchado, un perfume caro, un peinado impecable. Su nueva imagen requería atención constante a los detalles. Frente al espejo de la habitación practicaba la mímica. Una ligera sonrisa con un toque de suficiencia, una mirada ligeramente entornada de hombre exitoso, movimientos relajados. Tatiana siempre esperaba su aparición. Fingía estar ocupada en una conversación social con otros clientes, pero Rafael notaba cómo se tensaban sus hombros al sonido de sus pasos, cómo se aceleraba su respiración cuando él pasaba cerca. Su interés depredador por su persona era casi palpable. Cada noche lo presentaba a nuevos conocidos influyentes, y cada vez Rafael mencionaba casualmente nuevos detalles de su imperio inventado. Tengo una red de empresas constructoras en la costa este, dejó caer durante una de las conversaciones. Nada especial, solo 2.000 empleados y una facturación anual de unos 300 millones. Intencionadamente subestimó las cifras para parecer más creíble. Tatiana solo sonrió comprensivamente en respuesta, pero él notó cómo brillaron sus ojos al mencionar la suma. Las veladas se convirtieron en una sofisticada danza de engaño, donde cada pareja intentaba llevar el ritmo, fingiendo seguir al otro. Tatiana coqueteaba cada vez más descaradamente, pero en límites estrictamente dosificados, lo suficiente para avivar el interés, pero sin dar motivo para la familiaridad. Rafael respondía con la misma medida contención, permitiéndose a veces que en su voz se deslizaran notas de genuina admiración. Cada noche hacía apuestas un poco mayores que las anteriores. Gracias a las señales convencionales de Tatiana al croupier, sus ganancias crecían en progresión geométrica. En los primeros 2 días aumentó su capital de 186 a 248 mil dólares. El casino le permitía ganar, preparándole para el gran final. Rafael veía cómo el personal intercambiaba miradas de complicidad. Para ellos era otro pez gordo nadando directa. Especialmente le divertía la reacción de otros jugadores. Lo miraban con envidia y admiración, susurraban a sus espaldas sobre su increíble suerte. Algunos intentaban imitar sus apuestas, pero invariablemente perdían. Solo necesita su propio talismán de la suerte, les guiñaba un ojo Tatiana a estos desafortunados, y ellos asentían comprensivamente, sin sospechar el verdadero significado de sus palabras. Víctor observaba el desarrollo de los acontecimientos a través de las cámaras de vigilancia, apareciendo ocasionalmente en la sala supuestamente para una conversación social.
Rafael siempre era impecablemente cortés con él, pero se mantenía un poco distante, como una persona acostumbrada a tratar con figuras más influyentes. Esto halagaba el amor propio de Víctor. El emigrante ruso que había construido su imperio le gustaba sentirse al mismo nivel. Cada noche, al regresar a su habitación en el Desert Rose, Rafael verificaba metódicamente los detonadores a través de un canal de comunicación seguro. El sistema estaba configurado con su pulso. Si algo salía mal, la explosión no ocurriría. Esta precaución era necesaria. No podía permitir que el plan de venganza se convirtiera en un asesinato masivo. La venganza debía ser precisa, medida al milímetro, como una operación quirúrgica. A veces, acostado sin poder dormir en las horas previas al amanecer, pensaba en Emily. Los recuerdos de ella ya no le causaban un dolor agudo, más bien una melancolía sorda y el pesar de que todo hubiera ido así y no de otra manera. Pero estos pensamientos solo fortalecían su determinación. Se vengaba no tanto por el honor mancillado como por los sueños destruidos, por la traición a la confianza, por una vida rota. Y cuanto más cerca estaba el momento. Cuando Tatiana lo invitó una vez más a la zona VIP del casino, Rafael sabía, el desenlace estaba cerca. La depredadora había olido la presa y se preparaba para el salto decisivo. Bien, era hora de mostrar quién era el verdadero cazador. En la zona VIP del casino reinaba la penumbra. Tatiana personalmente lo condujo a una mesa separada en un nicho, oculto de miradas indiscretas por pesadas cortinas de terciopelo. Un camarero se materializó como de la nada, colocando silenciosamente ante ellos una botella de Dom Perignon de 1996. Rafael notó la habilidad con que Tatiana creaba una atmósfera íntima, luz tenue, suave música de jazz, el apenas perceptible. «Sabe», dijo ella, inclinándose ligeramente hacia adelante, «nunca he conocido a un jugador como usted. Hay algo especial en usted». Sus dedos rozaron ligeramente su muñeca. Quizás ha llegado el momento de un juego realmente grande. Rafael tomó un sorbo de champán, mirándola atentamente por encima de la copa. «¿Grande? ¿A qué se refiere?» «Bueno», Tatiana se lamió los labios, «hoy es su día de suerte. Lo siento, ¿por qué no hacer algo extraordinario?» Se acercó aún más, su aliento le hacía cosquillas en la oreja. «Gran riesgo, gran recompensa. No es así como viven los verdaderos ganadores». Rafael negó lentamente con la cabeza. «Sabe, Tatiana, soy una persona supersticiosa. En los negocios, en la vida, en el juego, en todas partes se necesita un talismán de la suerte». Hizo una pausa, observando atentamente su reacción. «Y mi talismán requiere condiciones especiales». «¿Cuáles?» Su voz tembló ligeramente. Por primera vez en toda la noche se deslizó en ella una nota de inseguridad. «Para que funcione de verdad, el talismán debe volverse personal». Rafael la miró directamente a los ojos, muy personal. Tatiana retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Por su rostro pasaron varias emociones, sorpresa, miedo, ira. Finalmente prevaleció el habitual autocontrol. «¿Comprende lo que está pidiendo?», preguntó fríamente. «Por supuesto, al igual que usted comprende qué cantidades están en juego». Rafael sacó despreocupadamente del bolsillo interior de su chaqueta una hoja de papel doblada, un extracto de cuenta bancaria. Los ojos de Tatiana se agrandaron al ver las cifras. Un pesado silencio cayó en la sala. Tatiana luchaba consigo misma, él lo veía por el leve temblor de sus dedos agarrando la copa. En 10 años de trabajo en el casino nunca había cruzado esta línea. Coqueteo, insinuaciones, toques, sí, pero nunca intimidad. Era su principio, su orgullo, y ahora. «Mi marido», comenzó. «Su marido nunca lo sabrá». Rafael sonrió. «Además, ¿no es ese todo el sentido? Emociones fuertes, fruto prohibido. No es de eso de lo que hablábamos». Tatiana se levantó, ajustándose nerviosamente el vestido. «Deme 10 minutos. Habitación 742». Se dio la vuelta y se dirigió rápidamente hacia la salida de la sala, sacando el teléfono mientras caminaba. Rafael sabía, ahora enviaría un mensaje a seguridad diciendo que subía a la habitación voluntariamente. Procedimiento estándar de seguridad.
Subiendo a la habitación, Rafael sentía una extraña calma. Todo iba según el plan. En el ascensor echó un vistazo a su reflejo en el espejo, traje impecable, postura segura, frío brillo en los ojos. Perdona, Emily, pensó, pero hay que hacerlo. La habitación 742 resultó ser una lujosa suite con vistas a la ciudad nocturna. Tatiana lo esperaba, de pie junto a la ventana con una copa de martini. Su silueta se recortaba claramente contra las luces del casino. Se volvió al sonido de la puerta abriéndose, y Rafael vio en sus ojos una extraña mezcla de determinación y resignación. —¿Champán? —preguntó, señalando un cubo plateado con hielo. —Ahora no. Rafael se acercó a ella lentamente. Tenemos 2 horas hasta el gran juego, y quiero que cada minuto valga el dinero que hoy estará en juego. Las siguientes 2 horas se convirtieron para Tatiana en una tortura refinada. Rafael deliberadamente la obligaba a hacer cosas que nunca había hecho. Cada vez que ella intentaba tomar la iniciativa, él suave pero firmemente retomaba el control. Esta era su venganza, humillante, calculada, fría. Quería que se sintiera usada, vacía, exactamente como se sintió Emily. Tatiana interpretaba su papel profesionalmente, no daba muestras de que le resultara insoportable. Pero Rafael veía la verdad en sus ojos, odio hacia sí misma, mezclado con una codiciosa anticipación de la futura ganancia. Ella creía que estaba jugando su juego habitual, solo que había ido un poco más lejos de lo normal. No sabía que ella misma se había convertido en una pieza en el juego de otro. La sala de juegos del casino zumbaba como un panal alterado. Los rumores sobre el próximo gran juego se propagaron instantáneamente. Los habituales abandonaban sus mesas, acercándose a la ruleta. Rafael captó algunas miradas envidiosas dirigidas a Tatiana. Su rostro sonrojado y peinado ligeramente desarreglado hablaban elocuentemente de lo que había estado haciendo las últimas 2 horas. Víctor observaba lo que ocurría a través de las cámaras desde su oficina. Sus labios se torcieron en una sonrisa satisfecha. Otro pez gordo estaba listo para tragar el anzuelo. Ni siquiera sospechaba que su esposa por primera vez en su vida había cruzado la línea con su víctima. Para él era una noche normal en el casino, otro incauto dispuesto a separarse de su dinero. Para empezar, hagamos una apuesta de prueba, ronroneó Tatiana, acariciando el hombro de Rafael. 10.000 al número 28. Miró significativamente al croupier, un hombre fornido con el rostro impasible de un jugador profesional. Este asintió casi imperceptiblemente. La bola rebotó entre las casillas de la ruleta. Rafael sintió cómo se tensaba la mano de Tatiana en su hombro. A pesar del resultado amañado, ella se ponía nerviosa cada vez actriz hasta la médula. La bola se detuvo exactamente en el 28. La sala estalló en aplausos. «¿Ves?», le susurró al oído, «te dije que traigo suerte. Y ahora», pasó un dedo por su cuello, «juguemos en grande, apuesta todo al número 69». Su voz estaba llena de alusiones a su reciente intimidad. En ese momento, la lámpara de araña sobre la sala de juegos se balanceó casi imperceptiblemente. Alguien entre los visitantes gritó nerviosamente. «No se preocupen, señores», se apresuró a calmar al público el croupier. «Es un fenómeno habitual en nuestros lugares. Pequeña actividad sísmica, nada peligroso». «Haré una apuesta», dijo Rafael lentamente, pero no del todo habitual. Colocó sobre la mesa las fichas, $250,000. «Apuesto a que al final de la rotación la bola no caerá en ningún número, ni siquiera en el 0». Un silencio mortal cayó en la sala. Tatiana se quedó petrificada con la boca entreabierta. El croupier miró desconcertado hacia ella, esperando instrucciones. Tal apuesta no estaba en las reglas del casino, era absurdo, imposible, pero rechazar a un cliente dispuesto a apostar tal suma. Tatiana se recuperó rápidamente de la confusión. No veía ninguna amenaza en esta apuesta. La bola de todos modos debía detenerse en el número 69. Hizo una señal al croupier para que aceptara la apuesta.
Coeficiente de 1 a 260, anunció el croupier con voz temblorosa. Un rápido cálculo en las cabezas de los presentes. Si el cliente gana, el casino le deberá $65 millones. Toda la sala contuvo la respiración. El croupier lanzó la bola con precisión medida. Rafael sintió cómo su mano derecha, metida en el bolsillo de la chaqueta, se humedecía de sudor. La punta de su dedo índice reposaba sobre el botón del detonador. El tiempo se extendió como a cámara lenta. La bola describía círculo tras círculo, perdiendo gradualmente velocidad. Tatiana clavó las uñas en el hombro de Rafael. Su autoconfianza comenzaba a desvanecerse, algo en el comportamiento del cliente la inquietaba, pero ya era tarde. Cuando la bola casi se había detenido en el número 69, Rafael presionó el botón. Profundamente bajo tierra se activaron las cargas de acción dirigida. En el mismo segundo, el edificio se estremeció por el temblor subterráneo. La lámpara de araña se balanceó más fuertemente, tintinearon las copas en la barra. Y la bola, como obedeciendo a alguna fuerza invisible, saltó y, describiendo un arco elegante, aterrizó exactamente en el Scott. Durante varios segundos reinó un silencio absoluto en la sala. Luego alguien se echó a reír histéricamente. Tatiana, blanca como la cal, con manos temblorosas sacó la bola de su escote. El croupier, con el rostro completamente pálido, tosió y dijo: la apuesta ganó, el señor ha ganado. Tatiana desapareció de la sala más rápido de lo que nadie pudo decir algo. Rafael sabía, corrió a avisar a su marido, esperando poder advertirle a tiempo. Pero él estaba preparado para esto. Mientras el personal del casino trataba frenéticamente de comunicarse con el gerente y en la sala crecía el pánico, se dirigió tranquilamente hacia la escalera que conducía al piso superior. Los guardias intentaron bloquearle el paso, pero los años de entrenamiento en las fuerzas especiales no pasaron en vano. 2 golpes precisos y el primer guardia se desplomó en el suelo con un hombro dislocado. El segundo intentó alcanzar su pistola, pero Rafael se le adelantó aplicando una llave de dolor. El tercero ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, un golpe en el plexo solar lo dejó fuera de combate. Víctor justo estaba terminando de revisar la caja fuerte, preparándose para huir, cuando la puerta de su oficina salió volando de sus bisagras. Sacó una pistola del cajón del escritorio, pero Rafael ya estaba a su lado. Una breve y brutal pelea terminó con el dueño del casino de rodillas. Jadeando de dolor, la férrea presa del ex miembro de las fuerzas especiales mantenía su brazo torcido en un ángulo imposible. ¿Quién eres?, jadeó Víctor. El esposo de Emily Mendoza, respondió Rafael tranquilamente. ¿La recuerdas? La obligaste a pasar la noche contigo por una deuda de juego. Ahora estamos a mano, hace una hora obligué a tu esposa a hacer lo mismo. Aumentó la presión sobre el brazo, provocando un nuevo gemido de dolor. Y ahora me darás mi legítima ganancia, cada centavo. Víctor Golovkin personalmente supervisó la carga del dinero en 2 furgonetas negras. Sus movimientos, antes seguros, se volvieron nerviosos, sus manos cuidadas temblaban mientras contaba los fajos de billetes. Había envejecido 10 años en esta noche. Las entradas se hicieron más notorias, las arrugas se marcaron más profundamente y en sus ojos apareció el acorralamiento de una bestia herida. Tatiana desapareció por la salida de servicio, llevándose su... Se lo ruego, la voz de Víctor, hasta hace poco tan autoritaria, ahora se quebraba en un susurro. No denuncie a la policía. Cerraré el casino. Haré aquí todo lo que diga. Temblaba, pero no de miedo a perder dinero. Rafael veía en sus ojos algo más. Miedo a perder la reputación, terror por la traición de la esposa con quien habían construido este lucrativo negocio basado en el engaño. Un parque infantil, dijo Rafael tranquilamente, observando la carga. Con carruseles, atracciones, quizás incluso un pequeño zoológico. El lugar es hermoso, con vistas a las montañas. A los niños les gustará. Había contratado especialmente a 2 conductores armados para el transporte del dinero, antiguos compañeros de servicio en quienes confiaba como en sí mismo. Realizaban silenciosamente su trabajo, ignorando los lamentos de Víctor.
Mientras se cargaban las últimas bolsas, Víctor firmaba los documentos para cerrar el casino. Su mano con la pluma Parker de oro temblaba, dejando trazos irregulares en el papel. Yo mismo quería dejar este negocio, murmuraba. Tatiana siempre exigía más dinero, más lujo, y no me di cuenta de cuando todo fue demasiado lejos. Rafael observaba su agonía en silencio. En algún lugar en el fondo de su alma se agitó algo parecido a la lástima, pero suprimió este sentimiento. Recordó el rostro lloroso de Emily, sus manos temblorosas cuando le contaba sobre la humillación a la que este hombre la había sometido. No, la lástima aquí estaba fuera de lugar. Las furgonetas partieron al amanecer. Rafael iba en el tercer coche de escolta, mirando por el espejo retrovisor el edificio del casino, disolviéndose gradualmente en la bruma matutina. Sentía un extraño vacío interior. La venganza se había cumplido, el plan había funcionado a la perfección, pero por alguna razón no sentía la satisfacción esperada. En casa le esperaba un despacho vacío y una pila de cartas de negocios sin leer. Rafael pasó varias horas simplemente sentado en la oscuridad en su sillón de cuero. Por su cabeza pasaban fragmentos de recuerdos, el primer encuentro con Emily en el gimnasio, su boda, planes para el futuro que ahora nunca se realizarían. Sacó del cajón del escritorio un viejo álbum de fotos. En las páginas satinadas se habían congelado momentos de su antigua vida feliz. Emily dormía arriba, oía su respiración regular al subir las escaleras. Permaneció mucho tiempo en la puerta del dormitorio, contemplando su rostro a la luz de la luna. Parecía tan joven, tan indefensa en sueños. Pero algo había cambiado irreversiblemente en su percepción, donde antes había ternura y deseo de proteger, ahora se abría un vacío. Me he vengado por ti, pronunció sin sonido. ¿Por qué no me siento mejor? En ese momento Emily se movió en sueños, y algo en su movimiento, en la curva de su cuello, en cómo frunció los labios, le provocó un repentino acceso de náusea. Todos estos gestos, tan familiares en otro tiempo, ahora parecían falsos, afectados, como los manierismos de Tatiana aquella noche en el hotel. La semana siguiente se convirtió en una tortura refinada para ambos. Emily se esforzaba al máximo, preparaba sus platos favoritos, se ponía el vestido con el que se conocieron, ponía su canción durante la cena. Cada movimiento suyo gritaba su desesperado deseo de arreglarlo todo, pero cuanto más se esforzaba, más se alejaba él. Cuando ella lo tocaba, Rafael se estremecía involuntariamente. No por repugnancia, simplemente esos toques ya no significaban nada. Se habían convertido en gestos vacíos, intentos mecánicos de resucitar lo que había muerto irremediablemente. Por las noches se sentaba largamente en el garaje, desmontando y montando el motor de una vieja motocicleta. El trabajo familiar le ayudaba a no pensar. El viernes por la noche todo finalmente estalló. Emily puso ante él un plato de lasaña, su comida favorita, que había aprendido a preparar especialmente para él. El aroma a albahaca y orégano llenaba la cocina, recordando los días felices de su vida en común. Rafael, su voz temblaba, sé que no merezco el perdón, pero te amo. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa, solo dime. Exactamente, respondió él en voz baja, apartando el plato intacto. Estás dispuesta a hacer cualquier cosa, como estabas dispuesta aquella noche en el casino, como permitiste que te manipularan, como caíste en trucos baratos. No se trata de la infidelidad física, Emily. Se trata de que permitiste que te usaran. Ella se dejó caer en una silla, como si sus piernas se negaran a sostenerla. Estaba borracha, no entendía. No lo entendías perfectamente. Simplemente decidiste que podías jugar su juego, decidiste que eras lo suficientemente inteligente para ganar a estafadores profesionales, y cuando te acorralaron, elegiste el camino más fácil. Las lágrimas corrían por sus mejillas, dejando rastros negros de rímel. ¿Qué debo hacer, Rafael? ¿Cómo puedo demostrar? Nada. Se levantó de la mesa. No puedes demostrar ni arreglar nada, porque no se trata de lo que hiciste, sino de quién resultaste ser. Fue una conversación dura, pero necesaria.
Hablaron hasta bien entrada la noche. Por primera vez desde lo sucedido realmente conversaban, no solo intercambiaban frases de cortesía. Emily le contó cómo realmente se había sentido todos estos años a su lado, pequeña, insignificante, indigna de su éxito. Cómo el encuentro de excompañeras de clase había removido todos sus complejos infantiles. Cómo desesperadamente quería demostrarse a sí misma. Rafael escuchaba en silencio, mirando por la ventana a la ciudad nocturna. Sus palabras ya no tocaban su corazón, este parecía cubierto por una capa de hielo. Entendía sus motivos, veía toda la profundidad de su arrepentimiento, pero eso no cambiaba nada. Algunas cosas no se pueden pegar por mucho que se desee. Por la mañana se ocupó metódicamente de los papeles. Canceló el crédito en el banco. Los 65 millones ganados cubrían con creces todas las deudas. Contactó con un agente inmobiliario sobre la venta de su casa común. El abogado preparó los documentos para la división de bienes. Rafael fue generoso, dejándole a Emily más de lo que exigía la ley. Cada documento, cada firma lo acercaba a una nueva vida. Emily no discutía, no intentaba cuestionar o negociar mejores condiciones. Simplemente estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta, y observaba cómo su vida en común era metódicamente dividida en carpetas y sobres. A veces le parecía que quería decir algo, pero las palabras ya no importaban. Todo ya había sido dicho y hecho. El agente inmobiliario de Texas envió las fotos del rancho temprano por la mañana. 300 acres de tierra cerca de Austin, colinas con pastos, un pequeño lago, una sólida casa estilo tradicional ranch house con una amplia veranda. Rafael revisaba las imágenes en su tablet mientras su madre recogía cosas en la cocina. Su padre fumaba en silencio en el patio trasero, mirando las montañas. Él y su esposa no dudaron ni un minuto cuando su hijo les propuso. «Hay un buen establo allí», dijo Rafael, mostrando a sus padres las fotos. «Podríamos dedicarnos a la cría de caballos. Los cuartos de milla se venden bien en esa zona». Hablaba de caballos, de pastos, de la posibilidad de abrir una pequeña granja, pero todos entendían era una huida. Huida de los recuerdos, de la ciudad donde cada rincón recordaba la traición, de la vida pasada que se había derrumbado como un castillo de naipes. Su madre empacaba metódicamente reliquias familiares, viejos álbumes de fotos, el juego de porcelana de la abuela, las condecoraciones militares del padre. Envolvía cada objeto cuidadosamente en papel, como si intentara conservar no solo los objetos, sino también los recuerdos asociados a ellos. A veces se secaba furtivamente las lágrimas, le resultaba difícil dejar la casa donde había transcurrido gran parte de su vida. Pero el deseo de apoyar. «¿Sabes?», dijo ella cuando ambos ordenaban el ático, «a veces es necesario perderlo todo para empezar de nuevo. Cuando tu padre y yo nos casamos, no teníamos nada excepto amor y fe el uno en el otro, y construimos esta vida desde cero». Acarició la mejilla de su hijo. «Eres fuerte, Rafael, lo superarás». Los camiones con muebles y pertenencias partieron temprano por la mañana. Rafael se quedó para finalizar los últimos trámites de la venta de la casa. Emily vino a despedirse, la vio parada junto al buzón, pero no salió. Algunas despedidas es mejor dejarlas sin decir. El rancho de Texas los recibió con un cielo blanco incandescente y olor a Artemisa. La casa resultó ser más espaciosa que en las fotos, 4 dormitorios, una gran sala de estar con chimenea, una cocina moderna. Pero lo principal, una amplia veranda con vistas a las colinas, donde se podía sentar por las tardes observando la puesta de sol. Lo primero que hizo Rafael fue ocuparse del establo. El trabajo le ayudaba a no pensar, a no sentir, simplemente a existir aquí y ahora. Personalmente verificaba cada tabla, cada clavo. El establo debía ser perfecto. Ya en una semana compró los primeros caballos, una yegua joven 1/4 de milla y 2 potros. Los animales requerían atención constante, y eso era exactamente lo que necesitaba ahora. El cartero trajo los documentos del divorcio el sábado por la mañana. Rafael estaba sentado en la veranda, bebiendo café y observando cómo el sol se elevaba lentamente sobre las colinas de Texas.
Los caballos pastaban en el prado lejano, sus siluetas se recortaban claramente contra el cielo rosado. Sacó del sobre los papeles y la pluma Parker que Emily le había regalado una vez. La firma se plasmó en el papel con facilidad, sin vacilaciones. No sentía ni amargura ni arrepentimiento, solo un extraño alivio, como si finalmente hubiera cerrado un libro leído hace mucho tiempo. El deseo de venganza ya no lo quemaba por dentro, pero la capacidad de perdonar, al parecer, también había desaparecido para siempre. Rafael, el desayuno está listo, llegó desde la cocina la voz de su madre. El olor a panqueques recién hechos llenaba la casa. Su padre se afanaba en el garaje, había decidido convertirlo en un taller donde podría dedicarse a la carpintería. La vida continuaba, un nuevo capítulo apenas comenzaba. Rafael echó un último vistazo a los documentos firmados, los metió cuidadosamente en el sobre para enviarlos y se levantó del sillón. El rancho requería atención, los caballos esperaban el entrenamiento matutino y el sol de Texas prometía otro día caluroso. El pasado había quedado atrás y él estaba listo para seguir adelante. Si les gustó esta historia, apoyen al autor con un like, suscríbanse al canal y compartan sus emociones en los comentarios. Gracias.